Greta Molthaus, 4 de febrero de 1950. Las influencias A, B y C. Todo el trabajo está en nosotros, pero lo hemos olvidado. El trabajo enseñado externamente se ocupa de hacernos recordar lo que hemos olvidado. Un antiguo filósofo dijo: todo conocimiento estriba en recordar lo que antes sabíamos. Tales ideas se basan en la opinión que el hombre ha caído a un nivel más bajo que aquel en el que nació. ¿Qué es aquello en lo que hemos caído? Caemos en la personalidad, en especial en la falsa personalidad que nos induce a atribuir todo conocimiento a nosotros mismos y de este modo, llegamos a estar invertidos, estar al revés, y se contempla la naturaleza tal como se la ve a través de los sentidos, como si se hubiese creado a sí misma y hasta imaginamos habernos creado nosotros mismos. Ahora bien, una persona que entiende y quiere el trabajo en sí misma, emprende un viaje siguiendo una senda que le pertenece. Primero se le enseña desde fuera la observación, el no identificarse, el no considerar, el no ser negativa y el recordarse a sí misma. Pero al cabo de un tiempo, las preguntas que hace acerca de qué trata el trabajo serán contestadas más bien internamente que desde el exterior. Significa ello que dicha persona se ha puesto en contacto internamente con el trabajo. Como lo han oído decir muchas veces, este trabajo nos pone en contacto con los centros superiores, con los cuales hemos perdido contacto por haber caído bajo el hipnotismo de la vida externa y el poder de los 5 sentidos. Al principio la vida externa de los sentidos nos satisface, pero al cabo de un tiempo ya no lo hace más porque comprendemos, si tenemos un centro magnético, que carecemos de centro de gravedad en la vida y cualquier giro de los eventos nos quita lo que imaginamos valorar más. Un hombre pierde todo su dinero y se suicida. Significa ello que su centro de gravedad estaba radicado en su dinero y no en sí mismo. Ahora bien, si hubiéramos nacido no siendo autocreadores como organismos inacabados, no se podría alcanzar otro centro de gravedad que el que nos da la vida exterior. En suma, no habría otra cosa que la vida de fuera. Pero a lo largo de las edades, se nos ha enseñado que hay algo más que el dinero y las posesiones, la fama y la belleza. Al mismo tiempo es muy difícil darse cuenta de ello en profundidad. El hipnotismo de la vida externa es terrible. Por eso hablaremos hoy de las influencias A, B y C. El trabajo nos enseña que todos estamos bajo influencias diferentes. Las influencias A son las de la vida externa. Son creadas por la vida. ¿Qué son esas influencias? Pues bien, tomemos las influencias que mantienen la vida en movimiento, que son creadas dentro de la vida. Hay la carrera en pos del dinero y el poder financiero, hay los intereses del fútbol, está el mundo político, está el mundo de las diversiones, el interés en el crimen, el interés en la moda, en conocer a la gente conveniente y todo lo demás. Estas son las influencias que nos atan al poder de la vida. El trabajo dice que estamos en relación con estas influencias debido a nuestras actitudes. Dice que estamos conectados con esas influencias mediante actitudes que son como hilos que nos sostienen, invisibles y muy poderosos. Observen un partido de fútbol. Todos están por completo identificados. Las 50.000 o más personas presentes están conectadas por hilos invisibles pero muy poderosos, con lo que sucede ante sus ojos y oídos. Nadie se recuerda a sí mismo. Esta masa de personas deja de tener existencia individual. ¿No le ha ocurrido de pronto, al presenciar un filme dramático, tratar de recordarse a sí mismo y escapar al hipnotismo del drama? Si lo hace, algo muy extraño le puede suceder. No lo explicaré, porque es una cosa que es preciso descubrir por sí mismo. Si lo hace, comprenderá la diferencia que existe entre estar identificado y recordarse a sí mismo.
Y no es tan solo eso, sino que se dará cuenta de que nada puede cambiar en la vida mientras la gente siga dormida de este modo, mientras se preste a estar identificada con todas las influencias que la vida ha creado en sí con el fin de mantener a la gente profundamente dormida. Ahora bien, para escapar de las influencias de vida, hay que entregarse gradualmente a las influencias del trabajo. Las influencias trabajo son denominadas influencias y no son creadas en la vida sino que provienen de una progenie más elevada de la humanidad llamada el círculo consciente de la humanidad. Este círculo superior de humanidad siembra constantemente influencias en la tierra capaces de despertar a la humanidad, con el fin de modificar a las gentes despertándolas para que así puedan resistir poco a poco el poder de las influencias a influencias vida. Desdichadamente, el hombre consciente no puede ser entendido por el hombre mecánico porque hablan idiomas diferentes. Un sueño, una parábola, por ejemplo, pueden ser expresadas en los términos del hombre consciente, pero para un hombre dormido, un hombre mecánico, este lenguaje es incomprensible. De resultas de ello, todos los intentos del círculo consciente de la humanidad, que es nuestra obligación comprender, rara vez aparecen en esta tierra en forma visible, siendo por esta causa mal interpretados y no comprendidos, pues son modificados por el lenguaje del hombre mecánico y luego se convierten en lo que llamamos influencias B. Uno de los ejemplos son desde luego, los evangelios que provienen del círculo superior de la humanidad, pero que han sido modificados inevitablemente de tal modo que han llegado a ser una mezcla de las influencias C, es decir, influencias B. Los evangelios no son influencias C sino influencias B, pero las fuerzas inspiradoras que los respaldan fueron originalmente influencias C, que provenían del círculo consciente de la humanidad. En nosotros el círculo consciente de la humanidad está representado por los centros superiores, pero nuestros centros ordinarios que están gobernados por las influencias ya, no los pueden comprender, aunque estén obrando todo el tiempo en nosotros. Por consiguiente se dice en el trabajo, que preparar a los centros inferiores para que reciban a los centros superiores es una tarea necesaria. Cuando contemplamos la enseñanza del trabajo a la luz de esas ideas, vemos que todo lo que nos enseñan a practicar no es en realidad una cuestión moral en el sentido ordinario de la palabra, sino una cuestión práctica, es decir, preparar los centros inferiores para que puedan escuchar, comprender, recibir las continuas comunicaciones provenientes de los centros superiores, para las cuales estamos sordos y ciegos. Por eso el trabajo dice que podemos recibir ayuda, pero que para poderla recibir debemos ponernos bajo otras influencias. Un hombre, una mujer, solo pueden cambiar poniéndose bajo nuevas influencias y para que esto suceda tenemos que, mediante la autoobservación, darnos cuenta que estamos en todo momento bajo influencias y que nadie está libre como nos lo imaginamos. Supongamos ahora que un hombre que escucha el trabajo y empieza a observarse a sí mismo a su luz, viendo que está muy identificado con algunas influencias ya, lucha contra ellas desde el punto de vista de lo que comprende de la enseñanza del trabajo, tiene entonces un propósito definido ganado por medio de la autoobservación. Como se dijo a menudo, no conviene hacerse un propósito que no esté basado en la observación de lo que necesita ser trabajado en uno mismo a la luz de la enseñanza general del trabajo. Se tiene entonces un propósito definido y se lucha contra el identificarse de la misma manera que se ha observado lo que nos mantiene dormidos. En tal caso, trata de preparar sus centros ordinarios vueltos hacia la vida, para que reciban influencias no provenientes de la vida sino de los centros superiores. Una vez que se pone bajo las influencias de sus propios centros superiores,
Una vez que se ha aventurado tan lejos en su desarrollo interno, empieza su viaje hacia los centros superiores y todo lo será gradualmente revelado en función de lo que es y del camino que ha de seguir, para mostrarle cómo ha de llegar a la próxima etapa de su desarrollo, que lo libera de lo que lo mantenía sujeto mecánicamente y lo pone bajo otras influencias capaces de ayudarlo. Luego, si lee influencias de cualquier clase en los escritos cristianos, herméticos, griegos o alquímicos, hallará señales que le mostrarán el camino y captará lo que le están diciendo, mientras que antes hubiera pensado que todas eran tonterías. En otras palabras, un nuevo y más extenso horizonte se abre ante sus ojos. De resultas de ello su mente estará en un orden correcto y descubrirá que vive en un mundo creado como un organismo autodesarrollante. Luego sufre la inversión de todo lo que refiere la literatura esotérica y en lugar de ser gobernado desde lo bajo lo es desde lo alto.